Saludamos a nuestra teleaudiencia en el nombre nuevo y eterno del Señor Jesucristo, deseando que a través de la predicación del Evangelio del Reino, tu vida sea llena de las bendiciones del Señor. Como vimos la semana pasada, Dios manifiesta para cada tiempo un avivamiento donde el pueblo de Dios es despertado, y a este avivamiento le sigue la manifestación del poder de Dios ordenada para ese tiempo. Manifestación que cumplirá el propósito para el cual el Eterno la envía. Y para nuestro tiempo tenemos una gran manifestación del poder de Dios que impactará a la iglesia del Señor, al pueblo de Israel, a las vírgenes durmientes y al mundo entero. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, quien nos estará mostrando en la palabra profética lo relacionado a este tema en la conferencia titulada Las manifestaciones del poder de Dios. Bienvenidos. Para esta ocasión vamos a leer un pasaje muy importante y es en San Marcos capítulo 11 versos 20 al 25, donde nos dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, pásate, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es las manifestaciones del poder de Dios, de las cuales vamos a usar 5 manifestaciones importantes que fueron vistas en el reverendo William Branham. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos a través de la Biblia que las cosas que sucedieron en el pasado son tipo y figura de las cosas que sucederían más adelante. Son el tipo y figura, la sombra. Por lo tanto, en cosas que sucedieron en el pasado, están representadas cosas que han de suceder en nuestro tiempo. Ahora, hablando de las manifestaciones del poder de Dios, podemos ver que en Cristo fue manifestado el poder de Dios, por lo cual se vieron tantos milagros y maravillas a través de Jesús. Pero lo más grande fue lo que Él habló, el mensaje que Él trajo, la palabra que Él trajo y la obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario y su resurrección. Porque si no resucitaba, no se realizaba la redención del ser humano. Y por consiguiente no se podía realizar la intercesión en el cielo por Cristo como sumo sacerdote
Vimos también el poder de Dios manifestado a través de Moisés, trayendo las plagas sobre Egipto, Dios, el cual le mostraba en visión a Moisés las cosas, le ordenaba que las hablara. Moisés daba la noticia al pueblo de hebreo y al faraón de lo que Dios iba a hacer. Y le decía al pueblo hebreo, por ejemplo, cuando iba a traer la plaga de la muerte sobre los primogénitos, le dijo al pueblo hebreo cómo evitar que los primogénitos de Israel, del pueblo hebreo, murieran. Era sacrificando un cordero, el cordero pascual. Cada padre de familia lo sacrificaba y colocaba la sangre sobre el dintel de los postes de las puertas de sus hogares. Esta revelación era para los hebreos. El faraón no tenía esa revelación ni creía en el Dios de los hebreos. El faraón tenía y el pueblo egipcio tenía su religión pagana, religión babilónica que había venido de Babilonia y había pasado por diferentes naciones. Pero la religión babilónica no pudo salvar a los primogénitos egipcios, ni siquiera los animales. El poder de Dios lo vimos libertando al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Era Dios a través de Moisés. La obra era de Dios. Moisés solamente era el instrumento a través del cual Dios hablaba y las cosas sucedían. Es importante ver que en el Nuevo Testamento, en los evangelios o en el evangelio encontramos que Jesús multiplicó los panes y los peces, el poder de Dios siendo manifestado para darle alimento al pueblo que estaba con Jesús, y ya se hacía tarde, ya era la hora de cenar. Todo ese tipo de figura luego de alimento espiritual para los creyentes en Cristo, y tipo de figura de lo que Dios va a hacer en este tiempo final. Vimos también a Jesús sanando los enfermos, echando fuera demonios, resucitando a los muertos también. Y así, por estilo, podemos ver el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Nadie podía hacer esas cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él, porque era Dios el que hacía los milagros, los cuales se los mostraba a Jesús, y Jesús los hablaba, los llevaba a cabo, pero era Dios manifestando su poder a través de Jesús. Jesús decía: yo no hablo nada sino lo que oigo al Padre hablar, y no hago nada sino lo que veo al Padre hacer. Para materializarse aquí en la tierra, el Espíritu Santo lo hablaba a través de un hombre, Jesús. Lo vemos también deteniendo la tempestad cuando estaban en la barca de Pedro en el mar de Galilea, hablando a los vientos, diciéndole que enmudezcan, y se calmaba la tempestad. Era el poder de Dios manifestado a través de Jesús. Lo vimos también manifestado para salvación, para diferentes momentos, y lo vimos también manifestado para juicio. Por ejemplo, cuando le habló a la higuera y maldijo a la higuera.
lo cual también es tipo y figura. Habrá una poderosa manifestación en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, lo cual será un despertamiento espiritual, un avivamiento en medio de los creyentes en Cristo, en medio del cristianismo. Y el poder de Dios va a estar manifestado en toda su plenitud. La muestra de cómo va a ser esa manifestación del poder de Dios la dio a través del reverendo William Branham en 5 manifestaciones del poder de Dios. En cuanto a la resurrección para los muertos en Cristo, lo representó ese poder de Dios siendo manifestado cuando un pececito que un creyente que estaba pescando con el reverendo William Branham sacó un pececito muy pequeño y no podía quitar el anzuelo y lo sacó a la fuerza y salieron las entrañas del pececito y lo tiró de nuevo al río y el pececito pues murió. Como a la media hora o 30 minutos a la media hora, por cuanto ya Dios le había dicho que iba a ser manifestada la gloria de Dios, el poder de Dios, que iban a ver la gloria de Dios manifestada. Como a la media hora, le dice Dios por medio de su Espíritu que hablara existencia, que hablara vida, le diera la vida de nuevo al pececito. Ningún hombre puede dar la vida a un pececito, a un animalito o a una persona, excepto Dios, que es el Creador. Pero le dice, háblale a vida, dale la vida. Y por cuanto es la palabra que le fue dada para que él hablara, la habló y el pececito volvió a vivir. Recuerden que la resurrección de ese pececito representa la resurrección de los muertos en Cristo, como la resurrección de Lázaro también representa la resurrección de todos los creyentes en Cristo. Tienen que resucitar en cuerpos eternos, glorificados, para poder ir a la cena de las bodas del Cordero. Sin el cuerpo glorificado nadie podrá ir a la cena de las bodas del Cordero. Por tanto, la resurrección de los muertos en Cristo será una manifestación poderosa del poder de Dios. Y la transformación de los vivos será una manifestación poderosa del poder de Dios. Y ya los tipos y figuras ya los encontramos en las Escrituras y los encontramos en los mensajes del reverendo William Branham, en cosas en las cuales el poder de Dios fue manifestado. Y la salvación para personas en esa manifestación del poder de Dios o tercera etapa, lo encontramos representado en la salvación de los hijos de la hermana o señora Hattie Wright. 2 hijos que estaban descarriados y ella dijo la palabra correcta con relación a la creación de ardillas que tuvo el reverendo William Branham por palabra que le fue dada para que la hablara, y las ardillas serían creadas. Y cuando ella estuvo escuchando la conversación que tenía el hermano Branham con otras personas que estaban con él en la casa de la señora o hermana Hattie Wright, ella dijo, esa es la
verdad pura, la verdad completa. Esa es la pura verdad. Y el Espíritu Santo le dijo al reverendo William Branham, dirá a ella que pida lo que ella quiera y le será concedido. Y el reverendo William Branham le dijo a ella, pide lo que tú quieras y te será concedido. Y si no te fuera concedido, entonces él dijo, entonces seré un falso profeta. Ella no sabía qué pedir. Y el reverendo William Branham le dice, puedes pedir por la sanidad de tu hijo o hermana que esté en una silla de ruedas. Puedes pedir dinero, $1 millón, o lo que desees. Eres pobre y necesitas dinero. Puedes pedir lo que tú desees, porque ya Dios por medio de su Espíritu le dijo que le dijera que pidiera lo que ella quisiera y le sería concedido. Y ella dijo, lo que yo deseo es la salvación de mis hijos. Por tanto, habrá en esa manifestación del poder de Dios una oportunidad para salvación de nuestros familiares. Eso será la tercera etapa que ha de venir, la cual fue vista manifestada esa tercera etapa en el reverendo William Branham en forma temporal, pero que será manifestada en toda su plenitud en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es donde la tercera etapa va a ser manifestada, donde el poder de Dios estará manifestado en toda su plenitud. No sabemos si desde el comienzo del cumplimiento de la visión de la carpa o a mitad o al final, porque él fue trasladado en espíritu a un lugar donde se estaba llevando a cabo un culto religioso. Se estaba predicando y llamando a las personas para recibir a Cristo. Y vean, habrá oportunidad para muchas personas en ese tiempo. Va a estar manifestado el poder de Dios en toda su plenitud. Luego vio también que fue hecha una fila, una línea para oración por los enfermos de diferentes problemas de salud, como paralíticos y así por el estilo. Entraban por la puerta de un cuartito de madera y salían por otra puerta que daba a la plataforma donde estaba el púlpito y salían alabando a Dios porque habían obtenido su sanidad. Pero cuando le preguntaba a la persona que estaba en la puerta de salida qué sucedió allá adentro, la persona decía, yo no sé lo que sucedió ni cómo fue, pero una cosa sé, que estoy sanado. Dios se prepara para una manifestación plena de su poder. La resurrección del pececito que representa la resurrección de los muertos creyentes en Cristo. La salvación de los hijos de una creyente que nos habla de la salvación de los hijos, los familiares de los creyentes. Una oportunidad va a dar Dios para los familiares de los creyentes. También la creación de ardillas nos habla del poder creador de Dios siendo manifestado, lo cual nos habla de un alimento espiritual representado en ardillas, y aún por cuanto vendrá un tiempo muy difícil
una apertura muy grande, y en el tiempo de esa apertura es que va a ser manifestado el poder de Dios en toda su plenitud. Por lo tanto, no es de extrañar que en ese tiempo, si Dios así lo tiene en su programa, también supla alimento, si no lo hay, para los creyentes en Cristo en ese tiempo de apertura. Recuerdan que Jesús en diferentes ocasiones en que estaban pescando sus discípulos, no pescaban nada, y él les decía: echen la red hacia la derecha, echen la red, o vayan más aguas más profundas y allí hallarán. Era por creación divina que aparecían esos peces. Él hablaba, Jesús hablaba, y las cosas sucedían. Tenía la palabra creadora para ser hablada. Como alimento espiritual será el mensaje de Dios para este tiempo final, para los creyentes en Cristo. También tenemos el caso del tumor en un ovario de la esposa del reverendo William Branham, la señora Meda Branham. Eso nos habla del poder pleno de Dios para la sanidad. Son 5 ocasiones: la resurrección del pececito, le habló también a una tormenta, como que Cristo le habló a la tormenta y se detuvo. Así le habló porque Dios le mostró que le hablara a la tormenta, y la tormenta se iba a detener, iba a desaparecer. Le habló como Jesús le habló a la tempestad, y así sucedió también. Eso es por la palabra creadora de Dios colocada en la boca de un hombre para que la hable, y así acontece. Y eso corresponde a la tercera etapa, de la cual el reverendo William Branham le habló al reverendo William Branham. Esa es la etapa más importante por la cual la Iglesia del Señor Jesucristo estará pasando en este tiempo final. La humanidad que ha rechazado a Cristo como Salvador va a ver esa manifestación plena de Dios, pero ya se habrá cerrado la puerta de la misericordia, y aún las vírgenes insensatas, que son los cristianos profesantes pero que no tienen el Espíritu de Dios, también verán esa manifestación, pero ya no para ser parte de los que van a ser transformados. Que él vio allí cuando estuvo en esa carpa catedral y el poder de Dios siendo manifestado, y enfermos entrando por una puerta del cuartito de madera y saliendo por otra ya sanados. Es una manifestación, la manifestación final del poder de Dios en medio de su iglesia, antes de ser arrebatada o raptada e irse con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Desde ahí se extenderá a todas las naciones la palabra y todo lo que estará sucediendo en esa manifestación, excepto lo que esté sucediendo dentro del cuartito pequeño. Porque así se evitará que surjan imitadores. Por lo tanto, Dios se está preparando para una manifestación plena para este tiempo final en el cual nosotros vivimos, y ya sabemos que va a ser en una gran carpa catedral, y que va a ser el Espíritu Santo obrando y manifestando ese poder en medio
de los creyentes en Cristo y que va a impactar al mundo entero y va a ser visto por televisión, por satélite y por todos los medios de comunicación. Va a saberse lo que estará sucediendo en esa manifestación plena del poder de Dios. Ya tuvimos la muestra en el ministerio del reverendo William Branham y ahora lo que falta es que se cumpla esa manifestación plena del poder de Dios, pero será en una gran carpa catedral. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto de lo que está prometido y cómo y dónde será manifestado y todo lo que alcanzará esa manifestación. Por lo tanto, las personas de otros países pueden estar tranquilos porque estarán viendo todo lo que estará sucediendo en esa manifestación. Tendrán la bendición de verlo por las pantallas de televisión en los diferentes países y diferentes iglesias. Por tanto, oremos a Dios para que nos ayude a estar preparados para ese momento tan grande que viene para los creyentes en Cristo y que va a impactar al mundo entero. Será más grande esa manifestación que lo que sucedió en medio de la iglesia primitiva. O en palabras más claras, será la repetición de lo que sucedió en aquel tiempo, pero que culminará con la transformación de los creyentes que están vivos y la resurrección de los muertos en Cristo. No habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios estará llevando a cabo. Será una vez más la manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Las 5 manifestaciones del poder de Dios en el cuarto Elías del reverendo William Branham, como tipo y figura de lo que Dios va a hacer en este tiempo final. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Qué gran privilegio ser testigos en este tiempo final de lo que el Eterno estará trayendo a cumplimiento. Les invitamos a obtener mayor información comunicándose a nuestras líneas telefónicas, visitar nuestra página web www.carpa.com y seguirnos en Facebook. Nos despedimos deseándole las más ricas bendiciones del Eterno sobre sus vidas y nos veremos en nuestro próximo programa con más palabras fieles y verdaderas. Dios les bendiga.